Personas, experiencias, conocimientos, historias y momentos llegan para conectar contigo. En Yascua no solo queremos llevar alimento que nutra tu cuerpo, también queremos ser un canal para que puedas nutrir tu mente y tu alma. Esperamos que este espacio cumpla este propósito en tu vida. Yo soy Marcela Pinzón y les agradezco por formar parte de esta comunidad. Esto es Yascua Podcast. Juan Manuel Bernales Guerra es permacultor, agricultor regenerativo y diseñador freelance. Desde una pequeña granja en Cundinamarca, produce alimento para él, su familia y la comunidad que le rodea mediante la agricultura orgánica. A través de Orgánicos El Sol, lidera iniciativas de sostenibilidad y cultivos orgánicos enfocados en el cuidado y consumo consciente y responsable. Juan ama la libertad, la naturaleza, la vida, la experiencia en este mundo, la sencillez y la esencia de las cosas. Lo que mueve su alma es la vida misma y la oportunidad de vivirla cada día en cada instante. Odia esta Matrix fabricada por unos pocos dueños para mantenernos controlados, aquellos cuyo propósito de existir es evitar nuestra verdadera libertad. Esa libertad él la encuentra y la comparte desde su granja, donde vive el estilo de vida que sueña para el futuro, un espacio que responde a las necesidades básicas en completo equilibrio con la naturaleza. Para los que amamos y soñamos con una vida integrados con la naturaleza, este episodio nos lleva a profundidad a este mundo. Espero lo disfruten tanto como yo. Bienvenidos. Bueno, estamos nuevamente en un episodio de Yascua. Hoy tenemos a un invitado de tierras frías adentro de nuestro país y estoy muy contenta de estar en este momento con Juan Manuel Bernales Guerra. La historia de él es increíble, el proyecto de vida que tiene en este momento es algo que me vuela la cabeza. Y bueno, estoy muy agradecida porque Juan aceptó mi invitación. Gracias por ser parte de Yascua Podcast, Juan. Para los que no te conocen, porfa, cuéntanos un poco sobre quién eres, tus orígenes, de dónde vienes, cuál ha sido como tu trayectoria profesional. Y bueno, te escuchamos. Bueno, Marcela, primero que todo, buenas tardes por la invitación. Buenas tardes a todo el público, pues, que pueda escuchar o que llegue a este podcast. Pues un saludo muy especial. Y bueno, pues, ¿quién soy yo? Yo, pues, me llamo Juan Manuel Bernal. Nací en Bogotá el 16 de agosto de 1983. Como bien indica, soy pues de tierra fría. Nací en Bogotá, que ya de por sí pues está a 2.600 metros, pero desarrollé toda mi infancia y mi crianza y digamos que inmediatamente yo nací en la clínica de Bogotá, pues me subí acá a La Calera, que ya era el sitio donde habitaban mis padres. Eh, en este misma vereda, en este mismo territorio donde estoy haciendo el proyecto yo ahorita. Eh, entonces sí, digamos que estoy muy, muy vinculado a este territorio que es la calera, la vereda, a estas montañas, bueno, a todo lo que representa este territorio alto andino. Y yo creo que pues por haber tenido esa infancia y esa conexión desde pequeño, con eso yo creo que eso influyó bastante en lo que yo hago ahora en este momento. ¿Y qué es lo que haces ahora en este momento? Bueno, digamos que para retomar un poquito y contextualizar, yo pues como la gran mayoría de las personas tuve una vida, por decirlo así, entre paréntesis, sistematizada. Pues estudié en la universidad, el colegio, en Bogotá. Viví en Bogotá muchos años de mi vida. Digamos que acá en La Calera yo viví desde que nací hasta los 8 años. Después por cuestiones múltiples que tienen que ver con,
pues con cuestiones familiares y otro tipo de cosas, tuvimos que irnos a vivir a Bogotá y de ahí ya viví en Bogotá hasta el año 2005, básicamente. Ujú. Pues digamos que mi profesión es esa, trabajé 10 años como publicista en agencias de publicidad, como diseñador gráfico creativo y bueno, digamos que hice en esos 10 años pues como una cierta carrera ahí, me iba bien en lo que hacía, pues digamos que creativamente y en términos de diseño gráfico soy bueno en esa labor, pero pues yo nunca me sentí como feliz o yo nunca me sentí realizado ni completo dentro de ese medio como de pronto se puede sentir realizada mucha gente que ejerce su carrera y que creen que ese es su camino y que son felices haciendo lo que hacen. Ujú. Sí, digamos que todavía me gusta mucho el diseño, disfruto mucho haciéndolo. Ujú. Todavía trabajo temas de diseño, pero más de forma freelance, Ujú. más proyectos más específicos. Pero cuando yo estaba metido en una oficina y en ese mundo de la publicidad, a mí nunca me gustó. La verdad es que yo siempre me sentía ajeno a ese mundo. Soy supremamente crítico con una cantidad de cosas del mundo de la publicidad, del mundo de la publicidad, de mucha gente que está en el medio de la publicidad. Ujú. Entonces, pues llegó un momento de mi vida en que pues ya tenía que tomar una decisión. Porque si yo no me sentía bien ahí, si no estaba feliz ahí, pues yo qué hacía ahí. Entonces, pues eso me llevó a empezar a replantear como ciertas cosas ya hace unos años. Estamos hablando del año 2015, que fue el año que yo me decidí salirme del medio ya Ujú. por completo. Que en realidad, una de las cosas que le impulsó es, yo empecé a tener una crisis más o menos entre el 2014 y 2015, que ya Ujú. me sabía una mierda ese medio, ya estaba Ujú. mamado, Ujú. no le veía ningún sentido trabajar más de 8 horas, que eso ya de por sí es bastante lo que en promedio la gente trabaja. Eh, y entonces, pues a mí la verdad me echaron de la última agencia en la que trabajé, a mí me echaron, Ujú. porque ya como que a mí me estaba valiendo verga todo, no soportaba a la gente, eh, como que criticaba todo y estaba como muy contestatario y ese es un medio donde tú tienes que ser supremamente como una oveja. Sumiso. Ujú. Sí, tienes que ser sumiso y lambericas y bueno, en fin, Ujú. hipócrita y Ujú. bueno. Ujú. Entonces, como que cuando sucedió eso, yo dije, no, ya, yo no voy a buscar otra vez. O sea, cuando me echaron, yo dije, no voy a empezar a buscar para seguir en lo mismo. O sea, no. Y entonces, pues nada, empecé como a hacer trabajo de diseño gráfico como freelance, me estaba yendo bien, pues digamos que tuve como cierta estabilidad que es bien difícil siendo freelance, obviamente con sus altibajos como todo. Pero en ese año después de que yo salí ya del medio de la publicidad, pues yo empecé como una búsqueda un poco más profunda del sentido de cómo quería vivir, qué son las cosas que a mí me gustan. Eh, Siempre había tenido como un amor por la naturaleza y los animales y el mundo del campo, el vivir en exterior, vivir fuera de la ciudad. Entonces en ese año, pues hice muchas cosas que son muy comunes en la gente que se pone así como a buscar, que es como, no sé, mirar proyectos, irse de voluntario y de pronto viajar también y mirar otras cosas. Y así pues empecé como a llegar a proyectos de permacultura, a proyectos de agricultura orgánica, a proyectos de estilos de vida alternativos que en ese momento como que ya me abrieron más los ojos y cuando yo los conocí y cuando vi
ya personalmente y viví de cerca la experiencia, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo, además en ese momento, para mí, yo le vi todo el sentido de, digamos, de vivir en el mundo de la permacultura. Yo le vi todo el sentido, digamos, con respecto al futuro, a cómo queremos afrontar el futuro, que ya en esa época, pues eso, estamos hablando de hace 4 o 5 años, pero igual, pues hace 4 o 5 años ya todas las problemáticas que estamos viviendo se veían encima, ¿sí? Todo el tema de la insostenibilidad de esta sociedad, de, de todos estos cambios planetarios que estamos viviendo. Entonces, pues yo dije, no, la permacultura por ahí es la vuelta y está pues relacionado con todas las cosas que a mí me gustan, ¿sí? Pues el vivir en equilibrio con tu ecosistema, vivir de una forma en más equilibrio con tu entorno, con la naturaleza, con el territorio que estás habitando. Entonces, nada, pues me metí de una por ahí en en el mismo año, en el 2016, un añito después de mi salida de la publicidad, yo ya estaba haciendo mis primeros cursos de agricultura orgánica, ya estaba construyendo mis primeras huertas acá en mi casa y resulta que me di cuenta que tenía mucho éxito con eso, que me iba bien con eso. No sé eso si será, como dicen las abuelitas, tener buena mano, pero pues empecé a cultivar y todo se me empezó a dar. Eh, yo digo que la buena mano es relativo, sino que empecé a hacer las cosas que de verdad, que de verdad se requieren hacer para que las cosas funcionen. ¿Sí? Empecé a tener una disciplina con esas cosas, con las cosas que de verdad hay que hacer. Eh, y entonces, pues nada, eso me enganchó, descubrí ahí una pasión, el tema de la agricultura orgánica, de la permacultura, se convirtió en una pasión para mí y bueno, eh, me, me, me metí ya de lleno en eso y en eso se convirtió mi estilo de vida y en este momento me dedico casi, o sea, sí, completamente a la permacultura y al desarrollo de mi espacio y de mi estilo de vida en torno a la permacultura. Definamos el término de permacultura para los que te están escuchando, se coloquen en contexto de lo que haces y de lo que vives. ¿Qué es la permacultura entonces? Bueno, bueno, la permacultura, digamos que ha tenido muchos cambios o significados desde que sus dos creadores, eh, digamos que la formaron como en los años 70, que son Bill Mollison y David Holmgren. El término permacultura, pues ellos lo acuñaron para hacer referencia a hacer una agricultura permanente. Eso era lo que significó en su momento. La permacultura significaba en ese momento que ellos crearon ese sistema, agricultura permanente. Claro, pues cuando nosotros hablamos de agricultura permanente, uno literalmente lo que se imagina o lo que interpreta es cultivar constantemente. Pero, ¿qué requieres tú o qué necesitas hacer para cultivar constantemente? Necesitas crear un ecosistema que sea autosostenible y autosuficiente en el tiempo. Eso quiere decir que necesitas buscar la manera de trabajar con la naturaleza y poner a la naturaleza a trabajar para que logre ese equilibrio. Eso es supremamente difícil. Entonces, a través de todas las cosas que ellos empezaron a implementar y de las múltiples disciplinas que se involucraron dentro de la permacultura, porque la permacultura involucra no solo agricultura orgánica, sino biología, geología, una cantidad de ciencias que están digamos, relacionadas y alrededor de lo que es la ecología como tal. Entonces, el término agricultura permanente, pues se quedó como desactualizado. En este momento, digamos que una de las mejores formas de interpretar
lo que significa permacultura es un diseño de sistemas ecológicos. Ok. Básicamente, básicamente eso es la permacultura, es hacer un diseño de sistemas ecológicos. Tal cual como se entiende, es diseñar un espacio para que se convierta en un ecosistema Ok. o en varios ecosistemas dentro de un espacio, Ok. ¿sí? Ok. Lo que te decía, para lograr eso, tú tienes que involucrar una cantidad de saberes y de ciencias eh, que se, que se entrelazan y trabajan entre sí para lograr ese propósito. Entre ellas está la agricultura orgánica, que es solo uno de los puntos de acción de la permacultura, el diseño regenerativo, que es otra de las ramas, o el diseño hidrológico, o el diseño del paisaje, la biología, la ecología, la construcción natural, bueno, en fin, tú involucras todas esas cosas y al final la que es lo que te lleva a eso, a una cultura, mm, a una cultura de permanencia en la Ujú. tierra, a la forma más equilibrada en que un ser humano puede habitar un territorio. Ujú. Entonces, pues básicamente eso es la permacultura. Bueno, si colocar aquí a Juan, ya un campesino o agricultor de los que conocemos, ¿qué diferencias y qué semejanzas podemos encontrar entre ambos personajes y ambos estilos de trabajo y estilos de vida? No, pues diferencias muchísimas, porque el campesino tradicional es un campesino que tiene sus raíces y su tradición que ya es inherente a su cultura, eh, digamos que ancestralmente. Ujú. En mi caso, yo soy más un híbrido, por decirlo así, una persona que transitó ya muchos caminos, que vino de la ciudad, no sé qué, que le tocó, capacitarse. Un campesino no se capacita, un campesino ya nace en un seno familiar que ha trabajado la tierra generación en generación. Eh, y pues los saberes campesinos, lo que las personas como yo hacemos es intentar aprenderlas, lo Ujú. que para ellos es algo natural. Ujú. Entonces yo creo que esas son las diferencias, son esas. Yo no soy campesino y muchos permacultores no somos campesinos. Se han acuñado varios términos que para mí no, pues ya no me representan y no, me parecen más una cosa como de tendencia que cualquier otra cosa, que nos llaman neocampesinos o neorurales Estaba pensando en eso. o ese tipo de cosas. Que sí, digamos que cuando tú hablas de una persona que se va del campo a la ciudad, pues sí, es un neocampesino, pero jamás seremos campesinos como un campesino, como lo tenemos, digamos, eh, idealizado, lo tenemos reconocido como los campesinos de nuestra tierra. Las, por ese lado, pues están esas diferencias, pero también hay otras diferencias y es que lamentablemente, y, y eso es un hecho desafortunado, muchos campesinos, sobre todo en los años 70, 60, con toda esta onda de la Revolución Verde, que fue la que estableció los patrones a nivel mundial de la producción de alimentos, con el tema de la industrialización de los fertilizantes sobre todo y de las semillas que ya estaban empezando a hacer semillas certificadas y transgenizadas y todo eso. Entonces el campesino se acostumbró a usar este tipo de mecanismos para Ujú. cultivar. Entonces el campesino se desligó de la parte orgánica que siempre lo supo, que siempre lo supo hacer y que así cultivó toda su vida, inclusive con saberes incluso indígenas o ancestrales que heredaron en algunos casos y los reemplazó por estas prácticas. Entonces, en este momento, pues digamos que ya las personas como yo, una de las diferencias que tenemos con los campesinos tradicionales es que nosotros estamos retomando la agricultura orgánica,
Ujú. mientras que el campesino tradicional, a pesar de su relación ancestral con la naturaleza, a pesar de todo su conocimiento que tiene de la naturaleza, de vivir en ella y trabajar en ella, se desvinculó de eso pues para trabajar de otra manera. De hecho, acá en el territorio que yo habito, los campesinos no cultivan. Y si cultivan, cultivan solo papa. Y cultivan papa de forma tradicional o de forma industrializada, que es uno de los monocultivos más eh, perjudiciales para el medio ambiente, para los ecosistemas. Ujú. Entonces, por ese lado, pues existe también un poco esa diferenciación. Y se ha generado un diálogo con ellos para lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes saben, ellos lo puedan también adquirir y puedan hacer el cambio en sus prácticas. Por lo menos donde tú vives, ¿se ha generado de pronto un posible cambio alrededor de eso o es muy complicado? No, eso es muy difícil porque los campesinos, ah, y eso sí es algo que también depende mucho de la región y de la zona, eh, pero en el contexto en el que yo vivo, que es el altiplano cundiboyacense, el campesino cundiboyacense es muy práctico, pragmático y por ende, pues muy racionales y muy también un poco cerrados. Ujú. Ellos ya pues aprendieron esas maneras, para ellos les funciona, para ellos es más barato, entre comillas, más fácil porque tienen que trabajar menos, simplemente van al almacén agrícola, compran los productos, lo aplican una vez cada 2 semanas, cada 15 días, una vez a la semana y listo, se les acabó Ujú. el problema con eso. Eh, Sin embargo, pues yo creo que la parte orgánica ellos la tienen eh, por ahí todavía en alguna parte de su ADN, simplemente es que se vuelvan a conectar con eso. Sí hay campesinos que se han interesado, que tienen sus propios proyectos agroecológicos, pero la verdad son una minoría los que están por ese camino con relación a los demás. Ujú. Juan, y para los que soñamos, me incluyo, hablo en plural, para los que soñamos algún día abandonar las ciudades y llegar a este mundo, pero que no tenemos absolutamente nada de conocimiento para ir al campo, eh, ¿qué nos podrías decir? ¿Vale la pena? ¿Es muy difícil? Desde ya nos podemos ir formando. O sea, yo sé, por lo menos yo estoy segura que en este momento yo tengo 37 años, yo sé que antes de mis 50 yo voy a estar en el campo. O sea, la tengo clara. Y, y a mí se me mueren todas las matas. Y ya este año no se me están muriendo las matas porque ya he conectado de corazón con ese aspecto. Entonces digo, bueno, primero voy a trabajar eso en la casa, crear mis propias matas, mis propias plantas, si puedo cultivar acá algo, lo hago, para realmente estar conectada con el día que yo llegue al campo. Entonces, tú ya hiciste todo este proceso, ya son 6 7 años en ese camino, pero habemos muchos y tengo muchos amigos que nuestro sueño es hacerlo. No lo hemos podido hacer, bueno, porque estamos creando, porque estamos ahorrando, no tenemos todavía como el capital para hacerlo, estamos todavía, entre comillas, jóvenes, pero sí lo queremos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dirías a los que queremos dar ese paso como para ir formando esa pirámide, ¿sí? Ir construyendo eso que algún día vamos a tener? Sí, bueno, pues la recomendación que yo les podría dar y digamos basado en un poco mi experiencia, pero también en la experiencia de amigos y conocidos que se han metido también en este mundo de la permacultura, es que, pues como todo en la vida, hagan un proceso, ¿sí? Ujú. Un proceso evolutivo. Ujú. Yo para nada recomiendo que renuncien pues a su trabajo, a lo que tengan ya establecido y se vayan al terreno que hayan conseguido y hayan comprado fuera de la Ujú. ciudad. Porque si no tienen unas bases, lo que se van a encontrar es con un mundo eh, desconocido
para las personas que nunca han tenido relación con eso. Mucha gente hace eso, mucha gente se va y hace una huerta sin saber bien cómo, o si acaso viendo un par de videos en YouTube y resulta que no se les da nada, entonces se frustran y quedan después ya aburridos, y entonces después ya no quieren hacer nada y dicen que entonces eso ya no les funcionó a ellos y se terminan devolviendo a la ciudad. Entonces lo que hay que hacer es eso, hay que empezar por lo chiquito, ir evolucionando hacia lo grande y comenzar poquito a poco. Entonces, pues esa es mi recomendación. Mi recomendación es que vayan mirando las opciones, pues a dónde quieren ir, qué tipo de ecosistema es el que van a habitar. Eh, Conocer el ecosistema es fundamental para poder conectarse con él. No se trata de, ay, me voy a ir al campo, entonces, pero pues hay unos territorios que son más húmedos que otros, que son más fértiles que otros, que son más diversos que otros. Entonces, pues eso depende de lo que busque cada quien. La permacultura, lo que busca en realidad es la regeneración de los ecosistemas. Entonces, pues hay muchísima gente que se va por la fácil, por decirlo así, entre comillas, que encuentran un paraíso, ¿sí? Que es casi virgen, que no ha sido tocado, pues entonces ahí qué permacultura se va a hacer, weón. Sí, ya el ecosistema está creado. Ok. ¿Sí? Ajá. La idea es, la gracia de la permacultura es llegar a un sitio que haya sido explotado, que haya tenido un impacto negativo en los alrededores o algo, y trabajarlo hasta regenerarlo. Esa es la idea de la permacultura. Ahora, tú como permacultor también puedes encontrar un bosque nativo intocable, divino, y lo conviertes ¿qué? En tu reserva propia, privada, y ya, pues bueno, está bien, todo es válido. Ujú. Pero para retomar las recomendaciones, sí, conocer el territorio, caminarlo, explorarlo, y pues sí, capacitarse, hacer algún curso, ya sea de agricultura, si no les interesa la agricultura de bioconstrucción o de tratamiento holístico y manejo del agua, o qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer. Y eso también es clave, mirar qué temas es lo que les gusta. Ujú. ¿Sí? Todo el mundo quiere tener una huerta, pero no todo el mundo le gusta cultivar. Ujú. Entonces, pues si no te gusta cultivar, pues ¿para qué vas a hacer una huerta? Ujú. ¿Sí? Este tema también yo creo que es para las personas lo que le guste. Hay gente que no le gusta tener una huerta, pero sí les gusta la construcción y la arquitectura y son hábiles con las manos, entonces pues se construyen en su casa. Ujú. Entonces, listo, perfecto. Esa es una buena forma de hacerlo. Ujú. Hay gente que no es tan buena construyendo, pero sí sabe cultivar, como mi caso. Entonces, y a mí me encanta cultivar, entonces yo sí cultivo. Entonces, no sé, pues yo creo que eso se trata, pero sí, sí básico, me parece fundamental. Hay que capacitarse, ir mirando videos, cursos, si se pueden hacer cursos, Ujú. si se pueden hacer capacitaciones de los temas que les guste relacionados con vivir en el campo, pues que lo hagan antes de llegar a vivir Claro, a donde van a vivir. para que no haya ese choque, ¿no? Tan abrupto. Juan, ¿qué fue lo Sí, primero que cultivaste en tu vida? exactamente. ¿Qué fue lo primero que enterraste y que en meses, no sé cuánto te demoraste, salió y que tú dijiste, bueno, esto fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Pues lo primero que yo cultivé, lo cultivé cuando era chiquito y vivía acá todavía antes de mis 8 años. Yo creo Ok, que por ahí a los 6 años, que fueron ok. unos rábanos, ¿Estamos y hablando del coseché mis mismo sitio? ¿Tú propios me estás hablando rabanitos. del mismo sitio? ¿De la Granjita Sí, del Sol? sí, O sea, tú has estado conectado sí, con sí, ese sí, lugar sí. Lo desde que pasa es pequeño. que, sí, sí, lo que pasa es que acá, esto es acá es donde yo viví, donde mis papás llegaron a vivir, está la casa familiar. Y pues yo no me quise ir a vivir a Bogotá. Este es el espacio que digamos,
me dio la vida para yo poder desarrollar mi proyecto. Okay. Lo que hice fue construir una casita pequeña acá en este mismo territorio, también en este mismo espacio, Okay. eh, donde yo empecé las huertas y eso, y donde es la granjita, ¿sí? Pero sí, para contestar a tu pregunta, esos rabanitos que coseché a los 6 años fue acá en esta misma casa, que Ay, fue qué la casa belleza. donde yo me crié, Okay. donde mis papás construyeron también su sueño de ese momento que era vivir fuera de Bogotá. Ujú. Y bueno, pues eso fue, que yo me acuerde, eso fue lo primero que yo coseché. Ahora, lo segundo que coseché o lo primero que coseché ya cuando empecé mi proyecto, ya como agricultor orgánico, pues fue las primeras huertas que hice que las construí en el año 2016, fueron 4 camas que las sembré con de todo, ahí sembré rúgula, lechugas, zanahoria, remolacha, y como que quise sembrar de todo y esa pues toda esa fue mi primera cosecha, mejor dicho, todo eso que sembré esa primera vez. Okay. Juan, a ver, yo trato de imaginarme al Juan de hace 6 años, 7 años, en su mundo de publicidad, en su mundo de grandes marcas, que sabemos que es un ambiente bastante novista, de rumbas, de mujeres, de, sí, de vida social, hablando con la papa en la boca. Total, Eh, total, total. Juan, en cuestión de ego, en cuestión de proceso interno, de sanación interna, ¿cómo fue esa conversión de ese Juan que imagino que igual se hacía parte de ese mundo? Tenía el mismo discurso, ¿sí? Mismos códigos con las personas que se comportaban, a convertirte en el Juan de ahora, que supongo como a veces has escrito, ya no haces parte de ese mundo. Quizás muchos amigos de esa época te dieron la espalda porque ya no eras tan interesante ni tan chévere como el Juan de esa época, ¿sí? ¿Cómo fue todo ese proceso de poder reencontrarte con esta nueva persona? Mm, bueno, eh, fue un proceso difícil porque pues fue un cambio radical, Claro. fue un cambio de 100, de 90, de 180 grados. Ujú, Eh, Claramente pertenecí durante mucho tiempo a ese medio, ujú, como tú bien indicas, estuve dentro de sus patrones, dentro de sus modos, dentro de su forma, y, y hice parte de eso tal cual como tú lo dices. Es un medio totalmente egocéntrico, hay mucho esnovismo, mucha superficialidad y sobre todo mucha hipocresía. ujú, Sí, allá tú no haces amigos casi que reales, sino ujú, todo gira en torno a la rumba, los sitios donde vas, qué tan chévere te ves o qué tan chévere eres. Y se construyen los discursos y las relaciones en torno a eso. ujú, Esa es la verdad, por lo menos para mí lo fue y lo sigo viendo así. Conocí grandes personas, obviamente porque como todo y todo en la vida, hay gente muy piroa de verdad ujú, y hay gente muy buena gente también, hay ujú, gente muy buena onda y muy buenas personas. ujú, Eh, digamos que uno de mis problemas allá adentro es que yo siempre fui muy crítico y sigo siendo muy crítico ante el sistema. Y pues la ujú. publicidad es uno de los piñones más grandes del sistema. Se Claro. trata Ujú. de seguir De atrapar en la acelerando red. la, sí, se trata de seguir acelerando el proceso de Ujú, consumo y producción, de ujú, seguir creando necesidades, ujú, tendencias, huevonadas. ujú, Y ahí en ese punto es que yo me sentía pésimo porque sentía que estaba trabajando para el demonio, literalmente estaba trabajando para el demonio. Entonces, todo eso fue lo que me llevó a decir, no más, yo no quiero esto para mí, ujú, todo ese mundo de mentiras de la pinta, de cómo luces, de que, ujú, de a lo, que
sitios, a los sitios a los que vas, qué tan cool son y que todos son una cuestión de tendencias, entonces salió la serie, no sé qué, si no te la viste, no estás en la onda, si no fuiste a ver tal película, no estás en la onda, si no fuiste a tal restaurante nuevo que abrieron, no estás en la onda, todas esas cantidades de mierdas que me saben ya a mierda, entonces como que ya, sí, pues tenía que desvincularme de eso. Eso por un lado, por otro lado, fui guitarrista en un grupo de rock muy joven, recién salí de la universidad, paralelo a que era publicista también, entonces, o sea, yo era el combo completo, publicista, guitarrista de banda de rock. ¿Sí? Una cuasi estrella local, con su fanaticada Sí, y femenina a pues, bordo, imagino. claro, entonces viví esa época de rockstar, de tener club, casi que literalmente club de fans. La verdad es que salí con muchísimas chicas, era súper popular. Yo iba a una fiesta y me conocía a la mitad de la gente que estaba ahí, me saludaba a todo el mundo. Obviamente, pues era una vaina superficial. Hoy en día yo me acuerdo de eso y digo, una cantidad de gente que ni idea que lo saluda a uno solo por pretender ser cool. Y, y, y pues en ese momento todos los que, los que íbamos y nos encontramos en esos lugares estábamos en la misma frecuencia. Entonces, eso en realidad todo fue una mentira. En ese momento, obviamente, yo me sentía súper cool y yo soy súper en la onda y marica y mis amigos son la verga y lo que yo hago es la verga y todo es la verga. Ahorita yo me parece que todo fue una gran mentira, una cantidad de falacias ahí que ya se quedaron atrás. Pero de todas formas fue una época que viví, fue una época de la que aprendí una cantidad de cosas. Pues gracias a esa época estoy acá, gracias Claro, a todo. igual te Sí, gracias construyó, a todo lo. o sea, formó Sí, lo que eres hoy. Es parte de ti de todas formas. exacto, exactamente. Pues me sirvió para muchas cosas porque yo reconozco que en esa época fui, sobre todo cuando tuve la banda, súper egocéntrico. El tema con todo este tema, pues, que gira en torno a ese contexto de la banda, de los bares, el trago, la fiesta, las chicas, en fin, digamos que fue una época donde el ego también me enseñó muchas cosas para aprender a ser un poco más humilde, para aprender a ver cosas más esenciales y sí, como más la esencia de las cosas y no tanta superficialidad como la vivía en esa época. Entonces, pues todo eso me enseñó grandes cosas, lo superé, lo trascendí, lo recuerdo algunas veces con nostalgia porque también la pasé muy bien. Tuve amigos con los que compartimos gratos momentos de diversión principalmente, pero pues ya aprendí lo que tuve que aprender de esa época y pues ahora estoy aprendiendo otras cosas. Ok. Juan, cuando yo te escucho contando eh, tu conexión con lo que haces desde pequeño, me parece fascinante que tú hayas podido conectar con ese niño interno. O sea, que tú hayas encontrado el propósito de tu vida viendo hacia tu infancia. Y es, o sea, lo veo como un proceso de sanación también muy bonito, un proceso de aceptación, porque pues tengo entendido que es mirando hacia lo que nos apasionaba de pequeños, hacia lo que nos hacía soñar, hacia lo que nos hacía vibrar, que es mirando a eso, a esos recuerdos, es donde los que de pronto hemos estado perdidos de no saber qué hacer nuestras vidas, de que no sé realmente qué es lo que me gusta en esta vida, es mirando a ese lugar donde realmente podemos encontrar para lo que somos buenos y lo que realmente nos apasiona y nos mueve. Tú lograste hacer eso, o sea, tú miraste al Juan de 5 o 6 años y tú dijiste, yo quiero sentir y vivir lo que vivía ese Juan de 5 o 6 años.
Sí, así es. Es que yo creo que cuando somos niños se manifiesta más puramente en nosotros, pues todo lo que es nuestra esencia y nuestra creatividad, y como bien lo dices, para qué somos buenos. Desafortunadamente, a medida que vamos creciendo y, y- y desafortunadamente en muchos casos, gracias a la educación que recibimos y a la influencia social y de la cultura y de nuestro entorno, de nuestra familia, de pronto ya con, al volvernos adolescentes y adultos empezamos a crearnos como unos paradigmas que son totalmente ajenos a esa esencia que es real, que se manifiesta en lo que somos en nuestra niñez, mejor dicho, Ujú. en nuestro niño. Entonces, pero sí, digamos que cuando yo eh, retomé esa búsqueda después de salir del mundo de la publicidad, yo siempre me acordé mucho de mi vida de cuando era chiquito acá. Mis primeros 8 años de mi vida fueron muy felices cuando vivía acá, a pesar de que yo no tenía amigos acá, porque desafortunadamente era muy despoblado y yo no tuve amiguitos acá, pero a pesar de eso yo fui muy feliz y yo me inventaba mis juegos, y mis juegos era irme al bosque con mi perrito y me inventaba unas historias por allá, mejor dicho, una película, eh, pero pues sí, era maravilloso porque mi imaginación volaba por todas partes, en el bosque, en el potrero, era libre de correr por donde yo quisiera. Ahora eso ya cambió porque esto ya se urbanizó, Okay. pero en esa época sí fue así, en esa época sí era abierto completamente, yo me podía ir caminando y corriendo donde yo quisiera, no pasaba absolutamente nada. Y entonces pues siempre tuve ese anhelo de volver a sentir esa libertad y como vivo ahorita creo que me siento conectado con eso otra vez, me siento libre otra vez, digamos que mi trabajo es como un juego, en algunas ocasiones sembrar para mí se convierte en eso, entonces pues ha sido una bendición volver a conectarme con eso. Mire que encuentro aquí otra relación y es, me cuentas que fueron tus primeros 8 años, o sea que las bases de tu vida, las bases de tu carácter, las bases de todo se formaron en ese sitio. Y esa libertad que tú tuviste, esa libertad de explorar, de imaginar, de hacer tu propio mundo, o sea, hizo de ti una persona o sea, tu historia de vida, la creatividad, el diseño, todo esto, porque aquí les cuento a mis oyentes, Juan es el diseñador. O sea, lo que hiciste en tu época de diseño fue una locura. Tienes un talento, pero una cosa que le vuela la cabeza a cualquiera. O sea, no estamos hablando aquí de un diseñador, mm, no sé, principiante, sino estamos hablando de un diseñador muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, es un Muchas. potencial tan grande que yo digo, o sea, ese potencial se formó fue en esos primeros 7 años. Ahora, ¿por qué lo relaciono? Como yo soy mamá, estoy criando una niña que ya tiene 3 años y, y sé que la etapa más importante de lo que estoy haciendo con ella va hasta los 7, 8 años. Y mi interés es que Emilia, a pesar de que estamos en medio de la ciudad, yo hago todo lo posible por conectarla con la naturaleza para que de alguna forma viva o conozca algo de ese mundo que tú viste cuando fuiste niño, ¿sí? Porque sé que Claro, cosas muy bonitas pueden surgir cuando los niños desde pequeños están conectados con lo natural, con la esencia, con la tierra. Por sí, eso hago esa totalmente. relación. Estoy de acuerdo. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y también sí, también sé que casi que todos los paradigmas y los esquemas mentales del ser humano se desarrollan más o menos hasta los 7 años.
De ahí en adelante, pues sí se sigue aprendiendo, se desarrolla la personalidad de otras cosas, pero casi todos los patrones de comportamiento La parte creativa, y todo es ese en tipo de ese lapso. cosas, todo hasta en ese lapso, como entre los 7 y los 8 años. Entonces sí, tienes razón y pues evidentemente sí influyó mucho vivir acá de esa forma, pues sobre todo ya que lo mencionas, yo no lo había visto de pronto mucho desde esa perspectiva, pero de pronto esa rebeldía y esas ganas de ser libre, que por Parte de tu ejemplo esencia. sí, sí, no, pero ahorita retomando lo que tú decías de esa niñez hasta los 7 8 años, pues yo vivía en libertad acá, lo que te Ujú, decía, ujú. pues jugando afuera, estando. Entonces, ahora que lo mencionas, sí relaciono mucho eso con, con esa rebeldía y esas ganas de ser libre que yo siempre manifesté, porque pues trabajando en la oficina yo me sentía en una cárcel, Claro. literal, Ujú, me sentía, yo nunca he podido estar encerrado, nunca. ujú, ujú. Nunca he podido estar encerrado, la oficina me parecía como lo más paila, el sitio para poder estar, sobre todo tantas horas y en ese medio donde se trabaja, hay veces hasta las 3 de la mañana, 5 de la mañana, es una locura. Entonces, pues sí, yo creo que también eso influyó. Claro. ¿Y por qué escogiste publicidad como primera opción para estudiar la carrera en la universidad? ¿Qué te llevó a eso? Pues yo tenía varias, yo tenía varias opciones, la verdad. Había pensado veterinaria por el tema de los animales también. Eh, terminé en publicidad. Yo creo que por un poco de eso que hablábamos de como esa influencia de la educación y de de esos paradigmas que uno crea también en el colegio, en el entorno social, de lo que es de lo que en teoría podría ser chévere para uno, pues yo ya me daba cuenta que la creatividad y eso me iba bien, Ujú. entonces yo dije, no, pues me parece chévere que de pronto por ahí podría ser la cosa. La publicidad en un principio eh, yo la veía como una oportunidad para explorar muchas cosas porque la publicidad tú te puedes enfocar en diseño o que fue lo que yo hice, o hay unos que se vuelven redactores, otros se van por la parte audiovisual. Ujú, Entonces digamos que es es un poco amplio la especialidad que tú puedes hacer en la publicidad. ujú. Eh, pero sinceramente pues no, de, sí, pues en el fondo seguramente no era a lo que yo estaba destinado a hacer y pues tal vez cometí el error que comete mucha gente, que es estudiar algo lo que más le suena, ¿sí? Algunas personas, afortunadamente, eh, por su nivel de conciencia en ese momento o por las condiciones que sean, son más enfocadas como con su esencia y con lo que realmente eh, buscan para su futuro y pues estudian algo que definitivamente se convierte en su carrera para toda la vida y siempre les va a gustar y siempre van a estar como ancladas a eso. En mi caso, fue más un tema así, un tema que tiene que ver con todas estas cuestiones sociales, Mm, la mm, educación, el contexto familiar, social, todo eso. ujú. Entonces, pues, de haber sido un poco más consciente en mi adolescencia, que la verdad, pues la verdad, yo estuve un poco perdido en mi adolescencia. Ujú, eh, el colegio no me sirvió mucho para ese propósito. ujú. Pues hubiera estudiado otra cosa.
qué sé yo, pues, pero igual yo me pongo a pensar ahorita y bueno, si hubiera estudiado veterinaria, de pronto me hubiera mamado también, me hubiera terminado en Claro, la permacultura. Si obvio. hubiera terminado ingeniería, ¿sí? Si hubiera Ajá. terminado ingeniería, no sé, ambiental, entonces me hubiera mamado y hubiera terminado también en la permacultura, porque es que un ingeniero ambiental no es un permacultor. Ajá. Los ingenieros ambientales, un ingeniero siempre va a ser un ingeniero, sea ambiental, civil, Claro. ¿sí? O Ajá. si hubiera estudiado biología, de pronto hubiera hecho algo chévere de campo de acción en sitios o quién sabe qué. Pero a lo mejor también hubiera dicho, bueno, sí, soy biólogo, entonces ahora voy a aplicar la biología a la permacultura. Entonces, pues al final todos los caminos conducen a lo que tú realmente estás destinado a Sí, trabajar, todo se conecta. sea más temprano que tarde. Claro que sí. O sea que te pregunto, ¿qué pasó con el Juan? Tú me dices que quedaste en la carrera hasta los 8 años. Después de los 8 años, o sea, colegio, universidad, ¿tú te desconectaste de donde habías crecido? ¿Te fuiste para Bogotá a estudiar, universidad, todo? ¿Quedaste desconectado de ese mundo original que habías crecido? ¿O seguías conectado a eso? Yo no me desconecté por completo porque la casa, nosotros nos tuvimos que ir de acá más que todo por cuestiones familiares, que no, pues que yo las podría contar, pero pues es otra historia. Digamos Ujú, que ya nos tuvimos que ir, ujú, y, pero la casa pues se mantuvo. Lo que ujú, pasa es que pues nos tocó arrendar y pues, ujú, vivieron varias personas acá, pero la casa se mantuvo. Entonces pues esporádicamente los primeros años, a los 8 años cuando yo me fui a Bogotá, los primeros años sí pues nos desvinculamos mucho porque la casa tuvimos que arrendarla y pues casi no podíamos subir ni, ni, ni- ni interactuar ni nada. Más adelante, pues mis papás se divorciaron y eh, al final mi papá toma la decisión de volver a vivir acá. Estamos hablando del año más o menos 2005, ok, más o menos. ujú, Entonces, un poquito antes, tal vez, como 2003, si no estoy mal. ujú, Entonces, pues cuando ya mi papá vuelve acá, eh, ya yo empecé a venir otra vez más seguido, venía los fines de semana a visitarlo y todo eso. ujú. Y pues pasaron 8 años y mis papás como que se volvieron, se reconciliaron después de 8 años y decidieron regresar ya de lleno otra vez acá. Ujú, En esa época yo estaba saliendo apenas de la universidad, estaba terminando la universidad, eh, estaba empezando a realizar mis primeros trabajos, y yo ya vivía acá, pero pues me iba a trabajar a Bogotá. ok, Y así ya, pues digamos que yo trabajé en publicidad casi esos 10 años, yo ya viviendo acá, pero pues yo trabajaba en publicidad. Entonces, pues eso también era un video porque pues yo me iba de acá a Bogotá a meterme en una oficina y hay veces casi todas las agencias en las que yo trabajaba quedan por ese mismo sector, como por la 93, ujú, de la 93 hasta las 100, más o ujú. menos ese sector. Y pues ahí yo me asomaba y veía ahí, la subía a la calera ahí tan cerquita y yo decía, ¿Yo qué hago puta, acá? estoy acá al lado de la casa y yo acá encerrado y yo, y yo ¿qué hago acá, weón? Eso me pasaba un montón, yo me asomaba por la ventana y me daba como una nostalgia mirar esa montaña, como así el sol radiante pegando en la montaña y yo ahí metido en esas sombras, en esas luces Sí, artificiales. Y yo, Dios. no, marica, estoy jodido, no, esto no puede ser. Entonces, nada, pues igual aquí, aquí decidí pues hacer este proyecto y por el momento acá estoy y nada, pues aquí sigo, mejor dicho. Juan, y el niño que salió a los 8 años, en ese lapso que fueron casi como 10 años, ¿tú sentiste que le afectó el cambio de salir de ese ambiente tan bonito a Bogotá? ¿Tú crees que algo te afectó haber salido así como tan abruptamente? Sí, total, eso, uno de los, yo
yo he sido muy afortunado en la vida, ¿sí? Pues tengo una familia, el privilegio de tener esta casa, nunca me ha faltado nada, pero Ujú, digamos que a pesar de que hay gente que sí vive condiciones muy adversas y difíciles, ujú, para mí pues irme de acá a la ciudad fue un punto de disrupción y yo estuve mucho tiempo deprimido y claro. el cambio fue difícil Mm, porque yo pues crecí en un ambiente natural, en un ambiente campestre y me tuve que encerrar en una casa en Bogotá, mm. ¿sí? Donde, Imagino, eso fue duro. donde el verde, claro, eso fue duro, el verde que yo tenía disponible era el parque del barrio, Mm, ¿sí? mm, Que no se compara nunca con el bosque de acá, ni con mm, el potrero, ni... mm, Entonces, ese evento sí me marcó. mm. eh, y ya pues ahí muchas cosas cambiaron en mí. Y bueno, pero pues como todo, pues uno se acostumbra y se adapta y toda la vaina. Pero yo creo que esa añoranza y esa sensación de querer regresar, pues siempre Claro, estuvieron. claro, claro que sí. ¿En, Juan, ¿tienes fe en que las cosas van a mejorar? en qué En sentido? que sabemos este mundo cómo está, que las grandes fortunas están ahorita es buscando cómo conquistar otros planetas, invirtiendo en cómo vivir en Marte, en vez de mirar hacia acá y decir, bueno, realmente hay posibilidades de poder recuperar lo que hemos dañado como especie en este planeta, de la destrucción que hemos ocasionado, hay posibilidad de que podamos reconvertir esto en algo realmente que valga la pena. Uy, esa es una, ese es un punto muy profundo y una pregunta muy compleja y yo personalmente siempre tengo fe y esperanza a pesar de que yo personalmente estoy muy, sí, digamos que soy de esas personas que pueden ser catalogados entre comillas como entre el grupo de los conspiranoicos. Eh, sí, por ejemplo, todo esto, bueno, en fin, eso ya es otro tema. Ujú, Pero este camino que, que he recorrido, pues evidentemente también es un camino que es espiritual, porque claro. tiene que ver con la evolución personal Ujú, de un ser. ujú, Es una búsqueda que en el fondo todas las búsquedas son espirituales. ujú, Entonces, bajo ese punto de vista, yo tengo fe en la humanidad en cuanto cada ser haga su búsqueda y cada ser aporte dentro de lo que puede y dentro de lo que sabe hacer de forma positiva en la sociedad. ujú, Entonces, entre más conscientes seamos de, de la manera como queremos vivir en el mundo, no solo desde la parte ecológica, sino de las relaciones con los demás, ujú, eh, dentro de la armonía con el entorno que eso implica también con el ujú, otro, creo que todo puede mejorar, creo que ujú, todo puede cambiar. Ahora tú tocas un punto que es muy álgido porque tú dices todo el daño que le hemos hecho al planeta. Y sí, evidentemente todos le hemos hecho daño al planeta, pero también hay una cosa que yo estoy intentando des, descolonizar, que es, bueno, primero, sigue siendo fundamental empoderarnos y hacernos responsables de nuestra vida. ujú, Eso en todos los sentidos, ujú, ¿sí? ujú, Desde el punto de vista sostenible, ecológico, sentimental, energético, etcétera. Pero creo que no es justo que tampoco nos echemos la culpa a nosotros como individuos de todo
el daño que se le ha hecho al planeta, porque en realidad los que más le han hecho el daño a este planeta son las grandes industrias y los dueños de los que son las grandes industrias. Ujú, Y muchas de esas grandes industrias tienen fundaciones, entre paréntesis, filantrópicas, como ujú, Greenpeace o WWF, etcétera, ujú, que muy poquito, la gente solo ve el logo y solo ve por redes sociales lo que supuestamente esas fundaciones filantrópicas hacen, ujú, pero no saben quiénes son los dueños, no saben quiénes son los que las patrocinan, no ujú, saben quiénes están detrás de eso. Y muchas de esas fundaciones y a través de esas ONGs, entre paréntesis, filantrópicas que hablan tanto del cambio climático y de la sostenibilidad y que somos 7.000 millones de personas, entonces todo se va a ir a la mierda. Nos hacen sentir culpables a nosotros, una persona común y corriente que trabaja, que se moviliza en transporte público porque le toca, que tiene que comprar un mercado, de que esa persona está acabando con el planeta cuando ellos son los dueños de unas mega industrias extractivistas, las hijueputas, ujú, que generan la gran mayoría del impacto sobre el planeta, pero ahora resulta que los malos somos nosotros. ujú, Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos empoderarnos y ser también responsables de nuestras acciones. Claro que ujú, sí, pero también tenemos que, si uno va a hacer esa lucha, creo que también hay que hacer esa lucha contra ellos. ujú. Y esa lucha es una lucha que se hace siendo consciente y siendo coherente, desde el consumo, desde, desde tu forma de vivir, desde. Sí, básicamente yo creo que el consumo es fundamental en ese aspecto, Ujú, porque, porque ellos hablan de sostenibilidad en este momento con todo este rollo de la Agenda 2030 que suena maravilloso, pero pues al final si tú lo ves con lupa eso es como una mentira. ujú, Y, y de el discurso de, digamos, de la élite en este momento global, todo es verde ahora y suena maravilloso. ujú, Pero si tú te empoderas, si tú dejas de consumir lo que ellos mismos producen, pues tú les estás quitando el poder. ujú, Sí, creo que eso es un punto fundamental. claro. Entonces yo creo que la sostenibilidad empieza de ahí, empieza desde ahí, como pues, consume cosas locales, consume cosas de manufactura local, artesanal, no sé, de proyectos productivos ecológicos, que todo eso igual ya se está viendo y mucha gente lo está haciendo y me parece maravilloso. Pero lo que yo sí no comparto en este momento, porque yo en un momento lo fui, es ese activismo ese activismo ideológico, ¿sí? Ok. Como abrazar esas ideologías, Ujú, porque esas ideologías todas están financiadas finalmente, entonces pues no tiene, yo no le veo coherencia a eso. ujú, ¿Sí? Entonces, ujú, pues para mí la forma más coherente de hacerlo es no comprarles, ujú. no depender tanto de sus mega industrias y tener un punto de vista muy crítico también frente a todas estas ideologías y todas estas cuestiones ligadas a estas agendas porque pues finalmente pues tampoco hay mucha coherencia que unas personas multimillonarias que tienen las industrias que más destruyen el planeta vengan a hablarnos a nosotros de sostenibilidad. Claro. Entonces, eso para mí no es coherente, entonces pues eh, eh, yo creo que lo coherente es vivir uno de la manera más consciente posible dentro de tus posibilidades. Juan, cómo es la relación que tienes ahora con los alimentos? Eh,
te pregunto esto porque una de las cosas que más me encanta en lo que haces es la recuperación de productos ancestrales, semillas ancestrales. Los que puedan algún día entrar a la página de Juan van a encontrar en sus fotos maíces de todos los colores, papas de todos los colores, productos que, o sea, yo no he visto jamás con mis propios ojos, los he visto por tus fotos, ¿sí? Eh, Aquí crecimos viendo los tres tipos de papas cuando hacemos parte de un territorio en esta zona del continente donde tenemos más de 300.000 variedades de papas. Y, y veo tus fotos y tú has tenido acceso a muchos de esos productos que por el tiempo, por los cambios, por el monopolio de semillas, desconocemos que existen. Y tú estás de alguna forma recuperando todo eso. Entonces, ahí tú tienes una historia bastante interesante relacionada a cómo ves los alimentos y cómo has configurado algo en torno a ellos. Cuéntanos sobre eso. Bueno, sí. Bueno, para mí la alimentación es un tema que está relacionado a, a tu, a tu nivel de conciencia, básicamente. Ujú, ¿Sí? Para muchas personas, los alimentos es simplemente comida ujú, y lo que buscan, sobre todo desde la sociedad industrializada, ujú. lo que busca la gente es comer y saciar el hambre, en muchos aspectos. ¿Sí? Tienen la necesidad tienen hambre, quieren comer. ¿Y qué quieren comer? Pues quieren comer lo que les venden. Por lo general, que son las cosas que ellos consideran que es algo rico. Por lo general son productos industrializados, comidas rápidas, hamburguesas, pizzas, todas estas cosas. Ujú, Entonces, la relación que tú tienes con el alimento está relacionado, valga la redundancia, con cómo tú percibes tus alimentos. Si para ujú, ti son simple comida o si es lo que se va a convertir en tu energía esencial. ujú. Porque los alimentos al final en que se convierten en tu energía, es lo que te va a dar energía a ti. Claro. Entonces, para mí el tema de cultivar alimentos no es un tema solo de, de autosuficiencia, que Ujú, tiene que ver, no es solo un tema ecológico, no es un solo tema de ecosistemas, sino es un tema también de qué es lo que le voy a llevar yo a mi cuerpo, a mi organismo, ujú, qué es lo que yo quiero que se convierta en mi energía, ujú. que de ahí es, yo creo que tiene mucha relación con ese famoso dicho que dice que tu alimento sea tu medicina, Claro. ¿sí? Ujú, O somos lo que comemos. Pues claro. sí, claro que somos lo que comemos porque el alimento lo absorbe tu organismo, se vuelve parte de ti, lo transformas en energía. Como yo veo la alimentación, es un, un tema energético. Ok, Todo son procesos energéticos. ok, Y el máximo generador de energía es el sol, por lo ok. menos en nuestro sistema solar. Es Ujú, la gran batería ujú, de nuestro sistema solar, es el sol. ujú, Por ende, al final, todo lo que, todo lo que nosotros consumimos es energía solar también. Lo que pasa es que viene de diferentes procesos eh, energéticos solares, ujú, ¿sí? Acá yo no voy a hablar de veganismo, ni de vegetarianismo, ni de si está bien comer carne o no, ujú, ¿sí? ujú. Solamente voy a hablar de lo que significa para mí y lo que son mis hábitos. Ujú. Cada quien es, pues tiene su libre albedrío Claro. y decide qué, qué tipo de alimentación quiere llevar. ¿Sí? Algunas personas comen carne y les parece que está bien y se estén bien con el perfecto. En mi caso no como carne Ujú, y no como carne por varias razones. Una de esas razones es porque yo estoy convencido que el maltrato y el sufrimiento animal
termina siendo absorbido por el ser humano. Ok. Y segundo, porque en términos energéticos, volviendo a la parte energética, la carne es mucho más densa energéticamente, más densificada que los alimentos, que los alimentos fotónicos hacen fotosíntesis. Plantas o los forman energía solar en, 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 en otro tipo de energía. Que básicamente pues son las plantas, los granos, los hongos. Ujú. Eh, entonces, yo, para resumir, yo como veo la alimentación es en una relación del ser humano con la energía que quiere depositar en su organismo. Ok. Entonces, retomando un poco lo que tú decías de las especies, he tenido la fortuna de recibir en mis manos diferentes semillas nativas y criollas que, que han sido una bendición porque la verdad no es algo que yo busque, sino que a través de este camino de la permacultura y de la agricultura orgánica me compartieron. Ok. Y yo creo que eso no ha sido fortuito, no ha sido, digamos, gratis, sino que de alguna forma yo me convertí en un custodio gracias a eso y creo que hay muchas personas como yo que están haciendo esa labor de custodiar. Ujú. Pero entonces esas especies pues se terminan volviendo un eje fundamental de nuestra vida en cuanto se convierten en nuestro alimento. Eh, Ahí ya pues se podría profundizar muchísimo más en el tema de la nutrición, de lo que tienen que ver sus propiedades, ¿no? Ujú. De qué propiedades tiene una papa morada con respecto a una papa criolla, Ujú. o las zanahorias de colores, o el kale, etcétera, etcétera. Y digamos que sí, uno podría decir sí, que la zanahoria morada tiene más antioxidantes y más betacaroteno y más, qué sé yo, no, ahorita no recuerdo todas las propiedades Ujú. de la zanahoria morada, pero creo que al final puede que eso influya, pero al final lo importante finalmente es cómo fueron cultivados los alimentos. No importa si es una papa criolla común, a una papa pepina de esas Ujú. nativas, o una papa morada, o a un maíz de colores, Ujú. sino cómo fueron cultivados. ¿Y a qué voy a eso? Voy a que estamos viviendo un momento y una época en nuestra sociedad donde la gente, hay una cultura y una tendencia de lo fitness Ujú. y de lo saludable, Ujú. donde la gente más que nunca está comiendo frutas y vegetales, pero al mismo tiempo más que nunca está consumiendo menos minerales y menos vitaminas reales que nunca. Entonces la gente, cuando uno dice eso, la gente se puede sorprender. Ujú. Pero ¿cómo así? Si estoy comiendo frutas, si estoy vegetales. Sí, puede que estés comiendo muchas frutas y muchos vegetales y granos y cereales, pero desafortunadamente la mayoría de los frutas, granos y vegetales están teniendo procesos de cultivo que no permiten que las plantas generen eh, todos sus nutrientes reales, que son sus vitaminas, sus minerales y los oligoelementos, que son los micronutrientes que son fundamentales también para el ser humano. Ujú. Eso muy poca gente lo sabe. Mucha gente cree que porque compra una espinaca, entonces está comiendo saludable, pero la verdad es que esa espinaca que está comiendo, dudo que tenga el 50% de nutrientes de una espinaca de verdad, que son las espinacas orgánicas. Okay. Mm. ¿Eso por qué pasa? Porque la gente cree que las propiedades de las plantas son inherentes a ellas y eso no es cierto. Las propiedades de las plantas son inherentes al suelo donde la planta fue cultivada. Okay.
Entonces, por eso nosotros desde la permacultura y desde la agricultura regenerativa, lo que hacemos es enfocarnos en el suelo más que en la planta, Okay. ¿sí? Porque en un suelo que está bien alimentado, que tiene todos los minerales, la planta va a absorber, por ende, todos los minerales. Al final, tú vas a consumir todos los minerales, ¿sí? Ujú. Pero hoy en día, con la agricultura industrializada y sobre todo con la agricultura transgénica, como el maíz, desafortunadamente, la soya, Ujú. que ahí hay otro tema de discusión porque uno ve a todos los veganos eh, hablando de una cantidad de cosas, pero consumen mayormente soya transgénica, eh, uno de los cultivos más nocivos para el medio ambiente y uno de los cultivos que se ha transgenizado más a nivel global. Ujú. La soya, el maíz, el trigo, el arroz Ujú. son de los productos que, que más se cultivan en el mundo que ya son transgénicos. O sea que si tú comes pan, estás comiendo pan de harina transgénica. Si tú comes arepa o haces tus arepas con harina de maíz, estás comiendo maíz transgénico. Si tú comes soya, estás comiendo soya transgénica, si sea manera de tofu, o de salsa soya, o de hamburguesa de soya, o leche de soya. Si tú comes arroz, lo más seguro es que estés comiendo arroz transgénico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los alimentos transgénicos? Los alimentos transgénicos han sido modificados para que puedan cultivarse de una forma específica. Básicamente es para que puedan recibir eh, una serie de agroquímicos para que puedan ser tratados. Pero también esa modificación genética ha hecho disminuir sus valores nutricionales terriblemente. No tienen los mismos valores nutricionales que un arroz orgánico. O eliminemos la palabra orgánico, porque eso se ha vuelto una tendencia, un arroz natural. ¿Sí? Es que ahora estamos hablando, desafortunadamente han llevado al mundo a hablar, a dividir lo natural de lo artificial. Cuando hablamos algo de transgénico, estamos hablando de algo que no es totalmente natural. Ujú. Y, y esas cosas que no son netamente naturales no tienen los mismos valores nutricionales que tienen los que sí son netamente naturales. Entonces, desafortunadamente, por más de que la gente hoy en día esté comiendo mucha fruta, muchos vegetales y muchos granos, no está alimentándose tan bien como se alimentaba una persona hace 50 años sin que comiera la misma cantidad de frutas y vegetales que se come ahora. ¿Por qué? Porque hace 50 años los productos no estaban tan modificados genéticamente ni se cultivaban tan industrialmente como se cultivan ahora. Pero aquí me entra algo que me preocupa mucho y es el acceso a ese tipo de alimentos. O sea, estamos hablando ahorita de una alimentación limpia, pero que de alguna forma los que tienen acceso son un pequeño grupo privilegiado. Veámoslos en términos de costos, ¿sí? Tú vas a comprar unos tomates orgánicos, una libra de tomates orgánicos, con una libra de tomates comunes, y es hablando de casi doble o tres veces más el precio de los tomates comunes. Y obviamente eso lo podemos abarcar para todo. Lo digo también porque Yascua, la panadería que nosotros creamos, más que vender un pan, nosotros estamos vendiendo eh, como, ¿cómo te digo? Como un cambio en qué sentido. En ese momento, todo lo que es alimentación orgánica, alimentación integral, alimentación fit, bueno, lo que sea, estamos hablando de unos precios obviamente muy altos. Por lo menos tú vas al supermercado y te vas a comprar un pan, no sé, Mari Méndez integral, vegano, lo que sea. Un pancito así te vale 14.000 pesos. Ese pancito de 14.000 pesos, el que lo va a comprar es una persona que pertenece a una minoría, porque el común
La gran población de Colombia no tiene los recursos para comprarse ese pan que le puede alimentar mejor que el pan blanco que compra en la panadería. Sí, que compra unas bolsadas gigantes por 2.000, 3.000 pesos para alimentar un montón de gente. Y eso lo podemos obviamente también colocar para los alimentos. Entonces, en Yasco lo que hicimos fue, bueno, ¿por qué tenemos que encontrar panes que solamente puedan ser de acceso para cierta población y no podemos tener un alimento? Sí, obviamente entendiendo que pues el trigo que utilizamos perfectamente puede ser transgénico, pero pues no, en nosotros no está la posibilidad de acceder al producto original, al trigo original, ¿sí? Llega a través de intermediarios a nosotros, pero igual tratamos de tener un trigo bueno, por lo menos integral, completo, y lo que hacemos es un producto que lo quisiéramos dar gratis, pero no podemos, pero por lo menos una persona tiene 7.000 pesos, más fácil que 13.000 pesos para comprar un pan muy bueno, ¿sí? Entonces, eso lo coloco en el contexto de lo que está pasando a nivel de alimentarse saludablemente. Estamos hablando de costos, ya sea por moda, ya sea también porque realmente el alimento genera esos costos porque están dando una agricultura lenta, ¿sí? Una agricultura diferente, una agricultura que requiere más esfuerzo, más atención y obviamente los costos se multiplican. Pero estamos ante un problema, que no todo el mundo puede acceder a eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma superar esa barrera? Pues bueno, yo creo que la respuesta no es compleja Mm. y yo creo que la respuesta es la comunidad. Ok. Eh, en muchos barrios populares, que son Ujú. por lo general los barrios que tienen menos recursos para adquirir estos alimentos, yo sé a lo que te refieres tú y estamos hablando más que todo de las tiendas orgánicas. Yo no soy amigo de las tiendas orgánicas por eso, porque las tiendas orgánicas por lo general son tiendas de personas que tienen una posición socioeconómica muy privilegiada que hacen Ujú. negocio con lo Ujú. orgánico. Exacto. ¿Eh? Ujú. Esa es la realidad, hacen Claro, negocio con lo sí. orgánico. Entonces van a sus tiendas también gente privilegiada que tiene el dinero para comprar Ujú. eso. Pero al final pasa lo mismo que pasa con los campesinos comunes, que al productor orgánico no le pagan también su producto en esas tiendas orgánicas para que ellos sí lo puedan vender más caro de lo que es, Ok, ¿sí? ok, Entonces, para mí una de las salidas es comprar directamente a los productores y muchas veces los productores no venden exageradamente más caros sus productos a ok, comparación de los productos de plaza. ok. Y eso es real. Ujú. Si tú contactas directamente al productor. Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, el tema comunitario a mí me parece fundamental. Pero ahí se necesita varias cosas. Primero se necesita la conciencia de las personas para hacerlo. Ujú. Y se necesita la voluntad de las personas para hacerlo. Ujú. ¿Eso qué significa? Que hagan lo que varios proyectos de barrios populares, que es lo que te estaba contando al principio, Ujú. antes de que me desviara, que eso ya se ve, que las personas en barrios populares se están organizando para tener Ok, sus huertas orgánicas. ok. Sí, y están Ujú. haciendo sus pacas digestoras y las hacen en los parques y las hacen en los andenes y muchas veces en las mismas pacas digestoras se están cultivando. Ok. Y hay muchos proyectos muy bonitos y especialmente en los barrios populares donde eso está pasando. Y cada vez está creciendo más. Entonces yo creo que eso también es fundamental. Ahora, el problema más grande al que nos enfrentamos, porque esos proyectos de agricultura urbana, comunitaria, son muy bonitos, pero pues producen vegetales básicamente, Ujú. que para mí es maravilloso porque los vegetales son los alimentos que mayores propiedades alimenticias les puede brindar al ser humano, Ujú. por encima de todos. Ujú. Sobre todo si tú los combinas y si tú los varías, hay variedad, mejor dicho. Ujú. Pero ahí el problema es los, los granos masivos, el arroz, el maíz, Claro. el trigo.
que son los alimentos principales, de todas formas, es la base principal de nuestra comida. Eso depende de cómo se mire. Es la Ujú. base de nuestra comida culturalmente, pero no Ujú. necesariamente tiene y debe ser así, O sea, ¿sí? si no existiera, no nos vamos a morir, podríamos recurrir a otro tipo de alimentos. Pero nos hemos como Pues claro, acostumbrado tanto a eso que ya nos parece imposible vivir sin una arepa, sin un pan, sin arroz, ¿sí? Y sí. exactamente. Ujú. Es un tema cultural, pero pues si llega a haber una catástrofe global, no sé, estoy hablando de un caso hipotético donde pasa alguna catástrofe y hay un desabastecimiento de alimentos y solo podemos alimentarnos de lo que tenemos en la huerta, que son vegetales y de pronto algunos tubérculos y algunas otras cosas, sobrevivimos, pero Claro, sobrado. claro. Sobrado. Y si de vez en cuando cultivamos una quinoa, un maíz, pues no nos vamos a morir de hambre, Claro. ¿sí? Lo que pasa es que pues esos granos se masificaron y se volvieron grandes cultivos industrializados, Ujú. pues para abastecer la necesidad global. Ujú. ¿Sí? Son granos que se cultivan muy fácil, que ya están mecanizados, que ya están eh, globalizados, entonces pues se convirtieron en la canasta básica pues de las personas. Ujú. Entonces digamos que el problema podría ser eso, pero pues lo que te digo, igual, ya en Boyacá hay proyectos muy bonitos de maíz, no, de trigo orgánico que es molido a la piedra, Okay. ¿sí? ¿Qué es el problema? Volvemos al mismo problema, el problema es el intermediario, Ujú. que si tú vas a la tienda orgánica X que te venden ese taleguito de ese trigo orgánico molido a la piedra, te sale carísimo, pero Ujú. entonces se puede buscar a los campesinos directamente que lo muelen y preguntarles en cuánto lo están vendiendo. Te aseguro que te sale a más de la mitad del precio, Claro. ¿sí? No Ujú. es que hoy en día todos esos temas que estamos hablando tienen que ver es con el mercadeo, Ujú. desafortunadamente. Claro. Pero yo creo que hay solución para todo Ujú. y la organización hace parte de esa solución para ese tipo de cosas. Hacer huertas comunitarias, ayudarnos entre todos a, venga, si usted está cultivando esto, yo le doy una mano con eso, pero entonces cultivemos en este otro espacio y usted me ayuda con esto. O hacer trueque, Eh, volver a las prácticas antiguas. Tú cultivas esto, yo sí, cultivo ese, tú cultivas este, tú cultivas este y entre todos intercambiamos. sí, total, total. Yo hago mucho trueque acá. Yo tengo unos vecinos que producen huevos, yo no produzco huevos. Ellos vienen, yo les doy huerta y ellos me traen huevos. Buenísimo. Y así de otras cosas. Claro. Entonces, eso me parece genial. No dependemos del dinero, no necesitamos del dinero, no necesitamos de un ente regulador de que el huevo está a 350 y la Ujú. lechuga a 2000. Entonces, ¿cómo va a hacer el business ahí? No, Claro. nosotros ya no nos regimos por esas cosas. Genial. Mira que yo Eh, empecé con eso con un amigo que va a entrar aquí al podcast. Él tiene un emprendimiento de encurtidos, de salsas, y empezamos. Entonces yo digo, listo, tú me das uno de tus productos, yo te doy pan, ¿sí? Y así quisiera que vinieran muchas cosas, o sea, ver el intercambio pues como una moneda también y que podamos realmente conectar y volver como a eso que hacían las tribus antiguas, ¿ves? Tener como ese espíritu de comunidad que hemos perdido tanto. Cuando tú hablas de las huertas, mira, por lo menos el barrio donde yo vivo aquí en Barranquilla, yo amo este barrio porque estamos hablando de casas, son casas pues relativamente amplias. Lo bacano de estas casas es que todas tienen patio trasero y tienen jardín, y el jardín es grande. Y yo veo todos los sí, jardines claro, todos llenos de matas ornamentales, sí, de matas decorativas. Yo imagino, yo exacto. imagino, yo digo, yo Sí. imagino Villa Carolina siendo un modelo de agricultura urbana en Barranquilla, porque tenemos el espacio, ¿ves? Tenemos las materas, tenemos árboles de mangos, tenemos todo. Yo digo, a mí me encantaría, igual yo vivo acá en Arriendo, yo digo, pero me gustaría comprar una casa acá. Yo digo, si yo comprar una casa acá, me encantaría y no sé cómo eh, armar la bola de nieve para que este barrio se convierta en un barrio de huertas urbanas, porque tenemos el espacio, Juan.
Pero entonces en la mente de las personas de pronto esa idea es un poco descabellada. Entonces yo digo, ¿será que es como soñar demasiado, sí? O ponerme a mirar las estrellas, no sé, ¿sí me entiendes? Como ilusamente. Y, pero entonces igual Mm, tengo esperanza en qué, en las generaciones que se están moviendo. Nosotros somos parte de la misma generación, los millennials, y hemos sido sí, sí, catalogados como los raritos porque nos dicen que no sabemos qué queremos con la vida, que queremos solamente vivir la vida viajando, sin trabajar, sin casarnos, sin tener casa, pero yo no lo veo así, o sea, yo quedo maravillada de conocer personas como tú que somos, nos llevamos un año o 2 años y que estamos viendo el mundo, igual estamos haciendo cosas maravillosas. Entonces yo digo, si somos muchos los que hacemos parte de esta generación y que estamos creando esto, o sea, yo creo que, digamos, sueños como el que yo tengo, sí van a poder ser realidad en un futuro, ¿ves? Entonces, siento que no es parte de la total. esperanza, pero sí, o sea, sí, sí podemos hacer muchas cosas y se están haciendo muchas cosas. Sí, total. Lo que te decía, creo que eso depende del grado de compromiso y de conciencia de cada quien. Mm, No todo el mundo está dispuesto a hacerlo, claro. ¿sí? Pero Ujú. sí creo que cada vez hay más gente que se interesa en eso. Y yo por eso, la invitación que yo hago es a armar comunidad, pero sobre todo empezar a dar ejemplo uno mismo, Ujú. porque si tú lo empiezas a hacer en tu casa y la gente vive en tu barrio ve que tú lo haces y que se pueden hacer, seguro, 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 dos, tres personas se van a interesar y entonces ellos también lo van a querer hacer y lo hacen y así otros más se interesan y así va creciendo y así va. Pero tiene que empezar por uno. Eso Exacto. sí, yo lo veo, yo ya digamos que lo he corroborado en mi vida. Eh, yo al principio era muy como de sí, vayamos y entonces impactemos a una comunidad y organicémonos y no sé qué, pero antes que eso tienes que empezar por ti Tu propia vida. y Ujú. demostrar con tu ejemplo que las cosas se pueden y muchas personas viendo lo que tú haces sé que van a querer unir después y después ahí se pueden tejer todos esas comunidades para hacer que esas cosas se logren. Sí. Bueno, Juan, para los que quieran contactar contigo, eh, cuéntanos específicamente qué es lo que tú ofreces en cuestión de servicios, de asesoría. También háblanos un poco acerca del proyecto de Orgánicos El Sol, los que tengan acceso a poder comprar pues, lo que sale de tu tierra. Entonces, cuéntanos, bueno, un poquitico alrededor de esto y la información de dónde te pueden contactar para que puedan acceder a esa información y contactarte. Listo, perfecto. Bueno, eh, Orgánicos El Sol es un emprendimiento que yo desarrollé aquí en La Calera, Ujú. que consiste en varias cosas. Es un emprendimiento que gira en torno a la permacultura principalmente. Produzco los alimentos de las huertas que yo mismo cultivo, que yo mismo hago los preparados orgánicos, que yo mismo cuido, que yo mismo siembro. Entonces, digamos que una de las cosas que yo ofrezco, sí, cuando la producción está grande, porque este no es un espacio tan grande, es la venta de mis productos. Yo los ofrezco directamente, no tengo intermediarios, sino que la gente me llama a mí y yo con mucho gusto se los puedo llevar a domicilio en áreas de Bogotá, Ok. ¿sí? O acá a vecinos de La Calera, que también me compran vecinos de La Calera. O sea, si yo te llamara, Entonces, eso es Juan, una de mándame las cosas para cosas. Barranquilla, no, no sería posible en este momento. No sería posible y no es práctico porque los productos orgánicos pues caducan mucho más rápido Claro, que los que no son orgánicos. claro, Y pues un producto orgánico en un viaje, esos pues claro. no llegaría en muy buenas condiciones. Ok. Entonces Entonces es solamente es para la básicamente por gente que eso. está alrededor tuyo, Bogotá y bueno, La Calera. Ok, Sí, por el momento sí. ok. También
brindo a través de Orgánicos del Sol asesorías, dicto cursos y talleres sobre todo lo que tiene que ver con permacultura, principalmente agricultura orgánica regenerativa. Presenciales, la gente va a la huertas. granjita y tú dictas el curso ya presencial. En cuanto a talleres, muchas veces sí, pero también doy asesorías que pueden ser presenciales o pueden ser virtuales. Ok, súper bien. Eso bien. sí ya depende. Okay. Entonces yo brindo el servicio de asesoría, puede ser virtual o presencial. El presencial puede ser que pueden venir acá para ver el proceso y que yo les enseñe el proceso y todo, o también puedo hacer asesorías visitadas, que me llaman de un terreno y dicen, mire, quiero hacer esto, entonces yo los asesoro. Les digo, bueno, acá puede hacer esto, 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 y si quieren que les enseñe agricultura orgánica, pues entonces les enseño, o les enseño, o les hago el sistema productivo que quieren emplear, o lo que sea. Entonces, eso es otro de las cosas que hago en Orgánicos del Sol. Cursos, talleres y asesorías. Juan, tu experiencia solamente está limitada al ecosistema donde vives, al ecosistema frío, o digamos, si yo te llamo aquí para una experiencia de lo que haces aquí en el Caribe, que estamos hablando de otro clima, de otras tierras, de otros cultivos, ¿también podrías hacerla o solamente estás para donde te has movido? No, yo puedo hacerlo en cualquier clima porque es que la agricultura regenerativa, los principios básicos se aplican a todo. Ya en el tema del clima, lo que cambian son las especies, básicamente, eso no tiene mayor lío. Pero las bases se aplican a todo, ¿sí me hago entender? O sea que el día que yo compre mi finca y ya me quiera meter, yo te puedo llamar y te puedo pagar la asesoría y tú te vienes para acá y me montas todo. Claro que sí, yo hago eso. Yo hago eso, me voy para allá, monto todo, camellamos en conjunto y sí, esos son unos de los servicios que yo presto. Básicamente eso, también pues hago algunos productos artesanales, como yo produzco kombucha, algunas conservas, y también vendo eso, digamos, como complemento de los mercados orgánicos que pueden estar incluidos dentro de los mercados que me piden. Bueno, ¿y dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo apareces en la web para que las personas puedan tener acceso a ti y a tu información? Bueno, me pueden contactar a través de las redes sociales de Orgánicos del Sol. En Instagram me encuentran como orgánicos _el_sol. Pero pues si buscan Orgánicos el Sol, simplemente pues ahí les salen, es un logo en blanco y negro que dice Orgánicos del Sol. Ese es mi Instagram, @Orgánicos del Sol. En Facebook también, @Orgánicos del Sol, ahí sí pegado. Y en mi WhatsApp de Orgánicos del Sol, que es el 313 890 0296. Listo, Juan. Bueno, yo creo que ya todo quedó dicho. Juan, de verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por este tiempo tan increíble de tanto crecimiento, de tanto aprendizaje, de tanta conexión con lo fundamental. Y realmente deseo todo lo mejor para ti, para tu proyecto, para que esto que estás haciendo siga siendo una bola de nieve y cada vez creciendo, 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 y no solamente en tu territorio, sino que esto pueda llegar a territorios lejanos como donde yo estoy aquí en el Caribe. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como @YascuaPodcast o búscanos en nuestro sitio web www.yascua.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.